Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bueno, podemos continuar con estas reflexiones que he titulado "Y la verdad os hará libre". Habíamos visto de cuántas cosas nos libró el Señor Jesucristo. ¿Qué libertades nos dio? Habíamos comenzado a ver la semana anterior que nos liberó de 7 cosas, de 7 cautiverios. Habíamos visto que nos había liberado del pecado. Y entonces hoy vamos a ver la segunda cosa de la cual nos liberó el Señor Jesucristo. Habíamos visto de la condenación, ¿no?, la semana anterior. Y hoy vamos a ver la segunda cosa de la cual nos liberó el Señor Jesucristo, que es, nos liberó del dominio del pecado. Nos liberó no solo del pecado, del dominio del pecado. El pecado tenía un dominio sobre nosotros. Nosotros no podíamos hacer lo que queríamos. Todo lo que hacíamos era pecado, hasta que conocimos al Señor Jesucristo, que nos salvó, nos perdonó, nos limpió de todo pecado. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, pero perdonados. No hay ninguna cuenta que tenemos que pagar al Señor, porque el Señor Jesucristo ya lo pagó. Entonces, estamos viendo 7 cosas de las cuales nos libró el Señor Jesucristo. La segunda es esta, el dominio del pecado. ¿Y dónde lo podemos ver eso? Bueno, podemos ir al libro de Colosenses. En el capítulo 1 vamos a leer los versículos que van del 12 al 14. Y dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos libró, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Fíjense de lo que nos libró. El pecado no tiene más poder sobre nosotros. Si nosotros pecamos, es por voluntad propia. O sea, no es que no podemos no pecar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos el poder del Señor. Nosotros podemos decidir no pecar. Y nos libró de una cosa muy importante. Ya no somos esclavos del pecado. Dice que la oscuridad no tiene más poder sobre nosotros. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es para siempre. Es para siempre para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y yo un día he creído en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, y en ese momento todos mis pecados y mis cuentas que yo tendría que haber pagado al Señor, lo pagó el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Juan? Podemos leer también el libro de Juan en el capítulo 8, en el versículo 12. Dice, hablando Jesús está acá. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se dan cuenta? Si tenemos a Cristo, ahora tenemos la luz. Podemos saber dónde andamos. El mundo no sabe dónde va. ¿Por qué? Porque no tiene la luz de Cristo. Todos aquellos que no tienen a Cristo, todos los que no son renacidos en Cristo, todos los que no creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no tienen la luz de la vida. Van a los tumbos, ¿se dan cuenta? Bueno, podemos continuar leyendo el libro de Gálatas, Gálatas 5:16. ¿Y qué dice este libro? Así que les digo,
y está el apóstol Pablo escribiendo acá, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Muy interesante, este versículo generalmente, o por el apuro, o por cosas que no sabemos, se lee mal. Y fíjense, cuál es digamos, la clave de todo. Dice que vivan por el Espíritu Santo, por supuesto, o sea, tenemos que vivir por el Espíritu Santo, o sea, con las indicaciones que el Señor nos da, con la guía que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo. Y entonces eso hará que no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque nosotros sí hemos sido perdonados, pero continuamos a pecar. Ahora, tenemos un poder. El poder es de no pecar. Podemos decir no al pecado. Y si nosotros vivimos en el Espíritu, o sea, guiados por el Espíritu Santo, entonces no haremos los deseos de la naturaleza pecaminosa, que la tenemos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el cuerpo. Si bien somos un nuevo hombre, una nueva mujer, renacidos nuevamente por el sacrificio del Señor Jesucristo y limpiados por la sangre del Señor Jesucristo, todavía no se ha manifestado en nosotros la salvación, que se manifestará cuando el Señor Jesucristo regrese y nos dará cuerpos glorificados, incorruptibles e inmortales. Ahora, tenemos el poder de no pecar. Claro que nuestra naturaleza tiende a hacer todas aquellas cosas que Dios no desea. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la libertad. Ahora, tenemos que entender, nos libró del pecado, del poder del pecado, pero todavía tenemos una naturaleza caída. Tal como decíamos la semana anterior, nosotros nos enfermamos, nosotros tenemos dificultades. ¿Por qué? Como consecuencia del pecado. El pecado nos arruinó. Cuando nacimos, ya nacimos arruinados porque recibimos como herencia el pecado. Pero tú tienes, y yo, y todos, tenemos una salida. Una salida muy importante. Es la única salida que tenemos, que yo en un determinado momento la acepté y entré por la puerta de la salvación. ¿Cuál es la puerta de la salvación? Es Cristo. Cristo el que nos da la salvación. Cristo el que nos da la libertad. Porque si conocemos a Cristo, somos libres. Y hoy estamos viendo que somos libres del dominio del pecado. Por supuesto que estamos tentados. Recuerden siempre que no es el Señor que nos tienta. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Nosotros somos tentados por nosotros mismos, por nuestra carne y por nuestras concupiscencias. Y el pecado tiene aliados que también nos tientan, que es Satanás y sus demonios. Quiere decir que si somos tentados, nosotros ahora tenemos una puerta de escape, que es Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos dio el Señor Jesucristo y el Padre Celestial, para que podamos saber qué es el bien y qué es el mal. Ninguno de nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús,
puede decir que no sabemos qué es el mal. Todos los que somos creyentes en Cristo tenemos una guía importantísima que es el Espíritu Santo, que te ayuda a discernir qué es el bien y qué es el mal. Ninguno puede decir creyente en Cristo que tiene el Espíritu Santo, no, yo estoy haciendo una cosa que está bien, sabiendo que está mal. Tenemos el poder de poder decidir entre el bien y el mal. Lo conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, y Cristo es la luz del mundo. ¿Entendieron? Ahora, hablo contigo que no tienes a Cristo. Quizás tú estás viendo este vídeo, no sabemos dónde ni cuándo, pero quizás el Señor te llevó a que lo veas. Y te invito, es una invitación, te invito a conocer y creer lo que el Señor Jesucristo hizo. Lo que el Señor Jesucristo lo hizo para vos, para mí y para todos aquellos que creen en Él. Ahora, tú puedes estar en una escuadra, sería en un equipo de los que creen en Jesucristo. O puedes estar en la otra escuadra de los que no creen. No existe escuadra neutral, no existe. O estás de allá o estás de acá. Ahora, ¿cuál es la ventaja si estamos en la escuadra de Cristo? Que Él nos vendrá a buscar, nos dará cuerpos glorificados y estaremos con Él para siempre y reinaremos con Él para siempre. Si estás en la escuadra contraria, lamentablemente vas a ir al juicio final, donde no habrá argumentos que te salvarán, porque estás rechazando a la única salvación que Dios dio al mundo, que es el Señor Jesucristo. Así que, querido amigo, cree en el Señor Jesucristo y viene a nuestra escuadra, a la escuadra de la iglesia que se llama. La iglesia, no la iglesia con una denominación, sino la iglesia, o sea, todos los creyentes en Cristo, de todas las épocas, del momento de la Pentecoste hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia que el Señor Jesucristo vendrá a hacer dentro de poco. Querido amigo, te invito a hacerlo. Y querido hermano, vos que ya lo hiciste, te invito y me invito a mí mismo a recordar que el Señor Jesucristo nos libró del poder del pecado. Tenemos que decir no al pecado. Bueno, que tengan una hermosa semana, un fin de semana hermoso, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.